mister, ¿ha tenido la sensación de poder dar la camarada hoy aquí en Pasarón como ha estado cerquita de sorprender? Sí, creo que no, nos vamos con un sabor agridulce porque yo creo que hemos merecido puntuar, al menos aquí en Pasarón. Creo que hemos hecho una buena primera parte, donde creo que hemos generado las ocasiones más claras del partido. Creo que el guión del partido que teníamos o que podíamos prever se cumplió. Obviamente, pues venir aquí y enfrentarte a un Pontevedra de tú a tú creo que tiene muchos riesgos. Hemos decidido pues juntar el equipo, intentar defender bien el área, defender bien las situaciones de 2 contra 1 en banda. Creo que lo hicimos bien en la primera parte, le dimos continuidad en la segunda. Yo creo que la clave está en lo poco que nos dura el primer gol, ¿no? Lo rápido que empata Pontevedra. Creo que si hubiéramos aguantado ahí 10 minutos, pues creo que obviamente hubiéramos tenido muchas más opciones, pero día como entrenador para estar orgulloso y contento de mis futbolistas. Precisamente ese gol, no sé si queda un poco la sensación de que fue un jarro de agua fría a la inversa, porque primero se adelanta el anterior, pero llegó tan rápido ese empate, quizás cayó demasiado pesado al equipo, ¿no? Sí, al final cuando haces un gol y te empatan tan rápido, pues parece que no te da tiempo ni disfrutarlo. Además, pues viene de una jugada desafortunada, creo que pega en un futbolista nuestro y desvía la trayectoria. Sí que es cierto también, para ser honestos y justos, que Pontevedra estaba apretando, que estaba teniendo acercamientos, que estaba generando situaciones de peligro, pero nada con lo que no contáramos, ¿no? Venir aquí a Pasarón y ganar sobrados, pues obviamente muy pocos equipos lo hacen, por no decir ninguno, ¿no?